te la debo. Ok. La explicación para apagón te la debo. Todavía hay una media oportunidad, una oportunidad que tiene Lopetegui, el secretario de Energía, que va al Senado el miércoles. Estamos en condición de anticipar que no va a decir ni medio. ¿Por qué? Algo va a decir, va a llevar un dossier, pero hay algo que no puede decir, que es la enorme responsabilidad que tienen las empresas concesionarias y las empresas distribuidoras, ¿no? Las productoras de energía, que son grandes aliadas del gobierno. Y entonces hay un punto en que ahí, si te pones a investigar, te mordés la cola, entonces no va a poder decir nada. Y ahí hay una falla tremenda del gobierno que aparte, lo primero que dijo Lopetegui, esa frase preciosa, que también merece un pequeño marquito, pero esa de no sabemos qué sucedió, pero no se va a repetir. Es maravilloso. Esa es buenísima. Yo creo que es la frase de alguien que está cometiendo una infidelidad. Sí, total. ¿Viste? No sé qué pasó. Total. Sé, igual quedarte tranquilo. Sí, ¿no? Vos decías ayer que lo agarraron medio dormido por el Lopetegui también, ¿no? Un domingo a la mañana, Sí. Apareció medio apolillado, le contaron, no pudo averiguar nada. Le puede pasar a cualquiera, María. Totalmente. La primera reacción, la primera situación, claro, no les alivio nada, porque es responsabilidad general de su política pública. Bien. Lo que ocurre. 2, en el modo de comunicar, también comunicaron mal, no dieron ninguna satisfacción. En eso sí, el primer funcionario que tiene que explicar estas cuestiones es una calamidad siempre en la vida. Claro. Porque hay un principio que dicen, que los que estudian esta cosa de comunicación de crisis, o qué sé yo, que es, sabes que en el fondo no hay modo bueno de comunicar malas noticias. Nena, sí, está cortada la luz, va a estar unas cuantas horas. Te voy a decir, en la Argentina, aparte, te voy a decir, va a estar 10 horas. La gente te escucha y dice, va a estar 7 días, 10 días, ¿no? O sea, la Argentina, aparte, no hay ninguna credibilidad, la palabra pública, no de este gobierno, de cualquiera. En general, muy herido. Entonces está perdido, pero aparte no hicieron nada, no van a hacer nada, están en falta, y acá hay una discusión gigantesca por lo que significa, por la transferencia de ingresos formidable que hubo a favor de las empresas concesionarias del servicio público, la energía en particular, y las defecciones del servicio, que casas más, casas menos, es lo mismo que siempre. ¿No se puede decir que el gobierno tiene cierta virtud en cómo maneja la comunicación de las crisis? Por lo menos en los efectos que genera, las consecuencias de las cagadas que se mandan son a veces no tan graves, ¿no? El gobierno en general es un gobierno hábil comunicando. A mí me parece que también cuenta con un par de auxilios, ruedas de auxilio o favores complementarios, que es, bueno, si vos tenés una cantidad apreciable de medios y son medios muy masivos y callan y no te cargosean, alguna ventaja adicional tenés. De cualquier manera, yo creo que se defiende bien. Tiene una cierta capacidad esquizofrénica, hipócrita, astuta, cada cual dirá, de cambiar de discurso según como le venga la mano, ¿no? O sea, que es un poco la de Groucho Marx, bueno, si no le gusta estos principios, le ofrezco Tengo a otro. Pichetto. Claro, sí, claro, tal cual. Si no te gusta esto, te ofrezco otro. Yo creo que tiene cierta destreza en esto. El episodio yo diría, el gobierno tuvo algo, casi diría, hay una suerte que tuvo el gobierno acá, que creo que fue la suerte de la sociedad argentina, que fue que esto ocurrió un buen día y un momento en que no había ninguna actividad en la Argentina. O sea, un domingo re apagado a las 7 de la mañana. Porque si esta misma cuestión ocurre un día hábil, a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, vos imaginás la situación de emergencia, se puede plantear con ambulancias, con ascensores que se atrancan, con máquinas funcionando, con accidentes de tránsito. Sí, claro. Vos cortás todos los semáforos. En la Argentina la gente choca habiendo semáforos. Vos cortás todos los semáforos de la Argentina en 30 segundos. Es muy tremendo. Por suerte, y lo digo aparte con toda franqueza, digo, esa suerte de gobierno, la suerte de la sociedad, mejor sí, claro, que no pasó, obvio. mejor que no hubo. Y igual también hay, qué sé yo, por ahí también ha habido circunstancias que le han ahorrado, qué sé yo, y en la Argentina, si bien hay organismos de defensa del consumidor muy vivarachos, tal vez me parece que no hay una estructura armada tan fuerte de lo que es toda la cuestión de defensa del consumidor y su relación con los concesionarios públicos, que yo creo que es casi, yo diría que por ahí unas, y sin saber, estoy hablando, quiero decir, no soy un especialista, una de las tareas del futuro. Yo, cuando se discutió la reforma judicial del kirchnerismo, que para mí era floja por varias cosas, unas cosas porque era floja, y yo decía yo te cambio
2 miembros del Consejo de la Magistratura elegidos por el voto por 50 tribunales de vecindad que resuelvan cuestiones necesarias para la gente común. Una son los problemas de los consumidores. Viste, el mercadito de la esquina te vendió, viste, una lata de no sé qué cosa podía. Vos vas a un tribunal que te queda cerca, porque si no, no vas, que está pensado, entre comillas, a favor del consumidor, o sea que es muy dinámico, tiene un sesgo que puede tener pro consumidor, te resuelve las cosas rápido, ¿viste? Tiene una instancia de conciliación rápida y si no te la da por la cabeza te pone una multa y te resuelve algo. ¿Y eso aplicaría para el almacén y para las prestadoras de servicios, por ejemplo? Claro, para todo. Es más, uno en realidad en los que piensa son los grandes prestadores, porque más allá de todo lo que dices, ¿qué le vas a sacar al almacencito de la esquina o al chino de la esquina y qué falla puede cometer? Digo, no sé, yo te cuento una cosa, ni digo que la otra vez, y hablo de mí mismo, pero la otra vez estaba en mi casa con una hermana de Cecilia, mi compañera, en la cocina, y abro una bolsa de basura para cambiarla. Yo soy muy, muy torpe con las manos, que yo aparte me culpo y aparte me considero sospechoso. Abro la bolsa de basura y la bolsa se rompe, o sea, no tiene fondo, viste, queda como una cosa, y entonces la rompo y la tiro. Abro la segunda, ocurre, digo, soy un tarado grave, y entonces le digo a mi cuñada, por favor, abrime vos esta bolsa porque yo las estoy rompiendo todas, no entiendo por qué. Resulta que las bolsas, que una bolsa de cierta calidad compradas en un supermercado de cierto nivel, estaban mal. Bien, se rompían, no eras vos, Mario. No, claro, y habíamos comprado una cantidad apreciable de bolsas. Totalmente. Y en el supermercado, digo, mi compañera discutió con competencia, con motivos. Tuvo tiempo y sabe discutir. Consiguió una devolución trabajosamente. Digo, muchos consumidores se quedan en el camino. Sí, totalmente. Tenés que militar el reclamo. Sí, es tremendo, claro, es desgastante. Claro, entonces vos decís, y ahí le haces un bollo aparte, ¿viste? Entonces a mí me parece, y con las concesionarias mucho más. Con una jurisprudencia veloz, ¿viste? Acá hay organismos, son buenos, son luchadores, hay jueces que hacen caso, pero yo digo, la cosa de vecindad, aparte del tribunal de vecindad es otra cosa. Sí, vos tenés el tribunal, es como, vas, ¿viste? Si al tribunal que está en la Loma del Perú, no vas, no tenés tiempo. No, quería preguntarte, Mario, sobre, el acuerdo, ¿no? Que el acuerdo, que van a anunciar, porque ellos sí anuncian los acuerdos del Mercosur, de la Unión. Primero me pregunto qué Mercosur, ¿no? ¿Qué Mercosur va a ser ese acuerdo con la Unión Europea? Y después, ¿qué saldo quedó? Sí, trato de ser cauto en temas que son, por cierto, complicados y que son largos y que tienen un largo trámite, tanto acá como en Europa. Por decir lo mínimo, tienen que ser discutidos en los parlamentos locales, tanto de los países de la Unión Europea como los del Mercosur, con una peculiaridad que es como estos son acuerdos vastos. Vos no podés decir, uy, a mí la cláusula 24 no me gusta. Yo no sé si es imposible. En algunos convenios se permite denunciar alguna parcialmente. En principio no podés decir mucho eso, porque es un acuerdo entre 20 estados. Sí, no es sacarle la lechuga. No se puede mucho. Primera cuestión. Segunda cuestión. La discusión acerca, de cuándo se va a implementar, cuándo va a empezar a funcionar y demás. Mi primera percepción, leyendo un poco lo que dicen gente con la que tengo más confianza ideológica y política, gente con la que tengo menos, inclusive leyendo una declaración impactante que leí recién y por encima de Grocopatel, que dice hay que hacerse a la idea que algunos sectores productivos tienen que desaparecer. Wow. Bueno, o sea, debe, no dice debe, no pueden, no está tan mal. Hay que dejar que algunos sectores desaparezcan. Claro. Entonces, impresión, sectores favorecidos de Argentina, los que son, me parece a mí, insisto, hablo de un tema que por ahí en 20 días se puede saber más, porque va a haber más material trabajado. Digo 2 o 3 cosas. Primero, ¿qué sectores argentinos pueden exportar a la Unión Europea? En principio los que ya exportan. Claro. Pues tampoco es cierto, la Unión Europea no es exactamente el Estado estalinista soviético. O sea, hay comercio. Argentina tiene, no sé, el 15, el 20% de su comercio exterior con la Unión Europea, no quiero decir una cifra para no macanear, pero tiene algo. ¿Y qué es lo que más exporta? Y exporta lo que exporta siempre Argentina, productos naturales, productos no manufacturados, productos agrícolas, que es lo que hace. ¿Y qué exportan ellos? Ellos exportan productos más elaborados, productos industriales y demás. ¿Qué es lo que me parece a mí? ¿Cuál sería el parámetro que habría que usar? Que yo no lo sé usar, porque me parece que todavía no se sabe cuáles son los llamados términos del intercambio y demás. Pero yo diría, en el corto plazo, que es el único que... Ahí sí empiezo a decir cosas de lo que yo creo de la economía y de la vida y del mundo. Uno vive en el corto plazo.
O sea, uno vive en mientras tanto. El resto, qué sé yo, ¿qué va a pasar dentro de 10 años? Dios va a saber, viste, por ahí va a gobernar, va a estar, no sé, Trump va a ser rey de Inglaterra. Sí, puede pasar cualquier cosa. No se puede saber qué va a pasar. En el corto plazo, a mí me parece que lo importante, lo que sería positivo para Argentina, dicho despojado de otro tipo de evaluaciones más sutiles, es que mejorara el ingreso de divisas. O sea, que la balanza comercial fuera mejor. O sea, que Argentina exportara más, importara más, pero la diferencia fuera más favorable que ahora. Bien. Si la Argentina ahora le queda 100, que le queden 200. Un boom exportador necesitamos. Un boom exportador o un avance exportador. Ahora, la impresión que uno tiene es que eso no va a pasar productos agrícolas versus los otros. Y segunda impresión que uno tiene, porque uno conoce a los países europeos son muy proteccionistas respecto de... Los países europeos te dejan entrar algunos bienes agrícolas ganaderos, pero son muy proteccionistas de esos sectores. O sea, les dan subsidios gigantescos. O sea, ciertos... Yo conozco más de Francia, por lo que fuera. Pero los ñatos que producen quesos en Francia, viste, que son viste, que viven en la campiña francesa. La campiña francesa, pero que son conservadores a rabiar, viven, tienen un auto, pero fuera de eso son igual a sus padres, a sus abuelos y qué sé yo. Tienen nivel de protección muy alto porque el Estado francés considera que es bueno que estén en el campo, claro, que sus familias que tengan un lugar de trabajo, un lugar de arraigo. Y entonces, como ahora, el queso que producen, los productos que producen, son caros. Claro. Porque no tienen, no tienen escala. Entonces, ¿cómo hace para que viva bien? Le subsidia, papito. Y no metes un queso Mar del Plata ya. ¿Cómo? No metes un queso Mar del Plata. Y yo creo que te va a costar. Y digo una burrada más, insisto, una cosa simplota y no digo mucho más porque tampoco quiero ser aventurado. En este momento, un kilo de pan en la Argentina no vale mucho menos que un kilo de pan en Francia. Wow. Sí. ¿No? Habría que hacer la cuenta. Incluso se podía preguntar a personas que escuchan este programa y que están en Francia. Sí, seguro que tenemos oyentes en Francia. Digo Francia, digo España. España encima en general es más barato, ¿no? Que Francia. Digo, en países anda a preguntar. Yo la otra vez averigüé una semana que había aumentos por el precio del pan y de la leche. Y eran igual, con la salvedad que el nivel adquisitivo es otro. Claro, o sea, los salarios son 3-4 veces más altos. Y entonces vale... Ponele, si en Francia vale 120 y aquí vale 80, en Francia es más barato. Claro. Con el pan volvemos entonces para acá, hacemos un ping-pong, fuimos un poquito para allá y ahora volvemos para acá. ¿En qué anda la gobernadora Vidal? Porque se la vio poco desde la masacre de San Miguel del Monte, no salió a responder por los cortes y está medio guardada. ¿Esto la puede beneficiar o tan escondida la gente? Difícil saber, ahí sí ahí sin duda hay una táctica. Ella inclusive hizo una visita, me contó un amigo de la zona, que ella en Quilmes hizo una visita a algún barrio o algún grupo de vecinos que le era fiel y le salió bastante mal. Esa visita que hacen ellos, voy a un lugar, voy a territorio amigo, con gente conocida, lugares humildes por ahí, y le salió mal porque aparecieron, no sé si los mismos vecinos enojados, otros cercanos, hubo reacciones. Está en YouTube, me cuentan, yo no lo vi, lo estoy contando de ojito, pero de memoria. ¿Esto es reciente? Esto fue la semana pasada. Ok. O sea, me lo contó alguien a partir de algo que yo escribí en mi nota que dije está prófuga. Me dijo, bueno, no está tan prófuga. Tuvo una salida. Bueno, igual está bastante prófuga. No está apareciendo, se cuida. Son circunstancias también, muchos gobernantes han hecho lo mismo en esas circunstancias. Se esconden un poco. Es una táctica. A mí me parece que en algún momento Vidal va a tener que hablar y no va a poder hablar pues, solo a través de los spots o solo a través de la publicidad formal. Primero porque en campaña eso no te aguanta y llegado el caso porque Vidal es buena en eso, es eficaz. Claro. Y a mí no me convence, pero convenció a una cantidad apreciable de gente. Entonces, y no es lo mismo que ella aparezca, viste, en una publicidad preparada. A que vaya y camine. Que camine o incluso que aparezca conversando. Dio algún par de entrevistas. Estuvo en Radio Mitre, sí. Sí, hay entrevistas que son como antes se decía los desnudos, muy cuidadas. Muy cuidadas. Muy cuidadas. Muy cuidadas, ¿viste? Es casi una charla de amigos. Sí, viste, se llama, viste, ahí va una asistencia, gobernador. Claro, exactamente. Es un cafecito que se toma. Sí, exacto, sí, algo como hacemos tranqui. Acá, solo que acá ninguno es gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Recordás la movilización del 1 de julio de 1974 o acaso fue el 2? No lo sé. No, fue el primer. Es decir, me parece que fue el primero. No me acuerdo si el mismo primero fue el entierro de Perón o duró hasta el 2. De eso me acuerdo poco.
Me acuerdo bastante. Me acuerdo por lo pronto, claro, no era básicamente lo que ocurrió y el término de comparación al que se puede apelar relativamente, porque me parece que cuantitativamente fue impresionante. Igual estamos hablando hace muchos años, la población era menor, sí, pero de cualquier forma, digamos, el sepelio de Néstor Kirchner. A Perón lo velaron en el Congreso de la Nación y era un desfile de gente. En un día espantoso, ¿viste? Espantoso, frío, no sé si llovía, pero bueno, un día de invierno cruel en Buenos Aires, duro. La gente se pasaba horas y horas esperando y luego iba caminando y pasaba, como suele ocurrir en esos casos, un segundo, ¿viste? No pasaba un minuto cada uno de ninguna manera, claro. Pasaba, iba pasando, saludaba, ¿viste? Tocaba algo, que yo, bueno, esas cosas de un poco de la devoción popular con todas las cosas en la Argentina, ¿viste? Gente que tocaba el cajón, gente que se persignaba, gente que, qué sé yo. Que cantaba la marcha, que claro, gritaba. Era impresionante. Me parece que allá adentro no, porque era otro tiempo. Creo recordar, ahí me pierdo algo. Recuerdo también, y esto es interesante, para empezar, aparte porque justo murió Héctor Ricardo García ayer, dos titulares que salieron en los diarios, en ese momento, el diario Crónica, sin duda, el diario Noticias, que era el diario de Organización Montoneros, y más que era un gran diario, y vos sabés que yo siempre pensé, eso lo escribí hace muchísimos años, hace como 30 y pico, al regreso a democracia, que el gran titular era el de Crónica. Porque el de Crónica decía todo lo que la gente traducía en palabras, lo que la gente, todo se sabía que Perón estaba muy grave. Entonces, ¿cuál era el título? El título era Murió. Murió. ¿Y quién va a morir? ¿Quién murió? Cassius Clay. Murió. Murió. ¿Quién va a morir? Murió Perón. Ni siquiera murió Perón. Murió. O sea, así. Mario, eso te quería preguntar. ¿Los días anteriores estaba esperando que eso sucediera? ¿Estaban en la vigilia? Con la información que había en ese tiempo y con todo se sabía que estaba grave. No, yo creo que hubo alguna comunicación, inclusive en todo caso se sabía. Es decir, lo que se dijo ahí se esperaba eso. Y en cambio, de Noticias sacó un título que uno puede decir que es un título muy de la opinión, o nuestro, de página, que es dolor. Dolor es mediación. ¿Viste? Porque vos decís, ¿qué es el dolor? Hay dolor porque murió el Lina. Es un bello título, es fuerte. Representa, pero digamos, tiene como. Es un título más trabajado. Y tenía, sí, una bajada de Rodolfo Walsh, muy cortita, una bajada de 4 o 5 líneas, que no me atrevo a repetir, que mi amigo Martín Rodríguez sabe de memoria, y que es muy buena, en la cual él dice. Desde Walsh y desde también la organización Montonero, que acababa de irse, recordemos, 1 de mayo del 74 se vino a la plaza, 1 de julio del 74, 2 meses después, muere Perón, digamos, no muere. Y entonces él dice que fue un gran líder de los argentinos, esto no es textual, qué sé yo, que su figura se agiganta, que habrá que ver, y que el dolor y que esa desaparición va a tardar mucho tiempo en hacerse soportable. Una frase sorprendente, notable de Rodolfo Walsh, qué sé yo, que en ese momento inclusive te podía llamar la atención, pero que es cierta, en algún momento se hace soportable, digamos, que parezca mentira. Entonces recuerdo eso, recuerdo muchísima mujer, gente en la calle, un silencio, se decretó feriado nacional, claro, un silencio gigantesco en las calles. Yo debía vivir no sé, yo vivía por Barrio Largo, yo que sé, a 30 cuadras, 40 del Congreso, nada por aquel entonces. Íbamos caminando, qué sé yo, y la ciudad era un silencio abrumador. Había pocos autos, había pocos bondis, había poco todo, y lo que se vivía era el dolor. Y luego uno recuerda, sí, con lo que se llama la cureña, es decir, el transporte que llevaba el féretro de Perón, y gente corriendo detrás en cantidades, viste, abrumadoras también. Yo debía ser nomás el día siguiente, esto no me acuerdo, pero viste, con un nivel de adhesión y de tristeza. Y lo que nos pasaba tal vez a quienes por ahí, qué sé yo, siendo más politizados, estamos bastante distantes de Perón, o no igual, digamos, no en nuestro mejor momento, ponele, pero lo que nos pasaba mucho, y yo creo que también una sensación expandida que podían tener inclusive gente de sectores populares no tan informadas, no tan militantes y demás, era: si murió Perón, ya está, sí, no queda nada. No es decir, queda la idea era no solo el fin del ciclo de un líder, sino que se acababa ese gobierno, que una predicción muy acertada,
y bastante accesible, por decirlo así. Acá tengo el texto que me lo pasa el Pucci. El general Perón, figura central de la política argentina en los últimos 30 años, murió ayer a las 13:15. En la conciencia de millones de hombres y mujeres, la noticia tardará en volverse tolerable. Más allá del fragor de la lucha política que lo envolvió, la Argentina llora a un líder excepcional. ¿Se volvió tolerable en algún momento? ¿Cuándo se terminó ese duelo, si es que se terminó? Creo que terminó, creo que todos los acontecimientos que sucedieron después, como decían Lelutier, los que se precipitan, ¿no? O sea, por lo pronto nunca se borró la figura de Perón, pero bueno, el peronismo tuvo una capacidad adaptativa gigantesca. La dictadura pasó algo que la dictadura buscó una desperonización, es decir, la búsqueda de limpiar al país de muchas de las mejores consecuencias del peronismo. Entonces, esa pelea ya no era con Perón, porque estaba muerto, no era con Evita, que estaba muerta mucho antes, ya era con el peronismo. Entonces, impresión que tengo es, el peronismo muestra casi su peor faceta en todo lo que fue de la muerte de Perón hasta el golpe militar con el gobierno de Isabel, del cual Perón tiene un grado de corresponsabilidad no menor, digamos, y muestra eso, y después el peronismo pasa a ser, ¿cómo decirlo? El espacio o el país peronista es lo más discutido o atacado por la dictadura. Entonces el peronismo recobra, en algún momento también, cuando vuelve la democracia, el peronismo paga el costo de no tener a su líder, pero ve tal vez de lo que fue todo el periodo muy crítico y muy tremendo y muy trágico, 73-76, y luego se recobra y listo. Es decir, yo creo cuando termina ese periodo, cuando el peronismo encuentra otro camino, que yo creo que es el momento, el momento de la resistencia en la dictadura, que no solo ejerció el peronismo, ni todo el peronismo ejerció. Una vez escribí, me costó un pedacito. ¿Te costó previo o te costó después? No, me costó después. Cuando escribí, y ya era en democracia. Yo escribí, el peronismo estuvo en los dos extremos de la picana. Dije yo, en la dictadura. Y eso lo vuelvo a afirmar, pero es complicado entre peronistas decir eso. Y también hay una cuestión de proporciones. Hubo más víctimas que victimarios. También debe decirse. Ahora, mi impresión, cuando llega la renovación peronista, me guste más, me guste menos, yo participé de ese proceso, a la cola, digamos, viste, en la gleba, entre todo. Pero cuando llega la renovación peronista, bueno, surge la posibilidad de discutir de otra forma, qué sé yo, y la capacidad de resiliencia del peronismo. Vos decís, con esta barbaridad, muerto Perón, las barbaridades que se hicieron en el gobierno de Isabel, la derrota con Alfonsín, y bueno, se van todos a casa. Ya está, se van todos a casa y surge, no sé, una socialdemocracia encantadora, no sé qué cosa, bueno, y el peronismo todavía sobrevive. Es medio impresionante. Ya no hay forma de explicar eso. No. A pesar de las bombas, de los fusilamientos. Y habría que agregar, casi hablando en primera del plural, y de nosotros mismos. Sí, a pesar de los peronistas mismos. ¿Qué dice? Sí, que me recuerdan que efectivamente fue el primero y el segundo y que llovía a baldazos. Claro. Yo como soy medio insensible al frío y esas contingencias, yo digo que hacía frío, o sea que era inhóspito, pero llovía a baldazos, lo cual potencia la épica de eso. Valoriza el fervor popular que hubo y la tristeza. Había un dolor aplanador. En contraposición con el que lástima el feo día, mucha gente habrá querido venir, ¿no? Claro. Desde Francia comentan que una baguette está 80 centavos de euro. Y una baguette. La cuenta ahí, claro, la cuenta. Te voy a decir que te puedo cobrar. A ver, por una baguette. Una baguette, ¿cuánto será una baguette? 300 gramos, una baguette. Para hacer la comparación con el kilo. Es un montón, 0,80 centavos. Que el euro esté así, abuelo de pájaro. 55. 57, ponele. 57. Vamos a ponerle. Te estamos hablando de 45 pesos una baguette. Sí. 3 baguettes. Está bien, 3 baguettes, que es un kilo más o menos. 130 pesos. Está igual el kilo de pan acá que... Duhovne lo hace así como nosotros. No se piensa que es demasiado... O sea, que hay mucha más precisión. Y Atilio, que quiso poner dijo en España, que Atilio está en España, agrega que en España está 50 centavos de euro el cuarto. ¿De qué? De pan. O sea que es casi lo mismo. Perfecto. Es casi lo mismo. Está en todos lados. La baguette que pesa 250 la puedes encontrar a 55. El litro de leche, 0,75 centavos de euro en Francia. Bien, oyentes entrados. Yo ya no sé. Es una locura. Después nos quejamos, digamos. Mario, vamos a suponer que te podés tomar mañana un café con alguien que esté trabajando en la campaña.
en la campaña de Alberto. Y volvemos un poco a lo que estábamos hablando antes. ¿Cuán peronista crees que tiene que ser la campaña? ¿Cuánto gira en torno a esa dicotomía peronismo-antiperonismo? La vicepresidencia ofrecida a Pichetto anula un poco esa disyuntiva. ¿Cómo ves eso? A mí me da la impresión que definir eso en términos así como de camiseta, que yo está un poco viejón, interpela menos gente que hace muchos años, cada vez menos. A mí me parece que la campaña, que en general la discusión va a versar en la medida que se pueda, y ahí sí, en la medida que lo pueda imponer o sugerir o postular el Frente de Todos, en términos de propuestas. Yo creo que no por decir que lo esté haciendo fantástico ni nada por el estilo, pero para mí, en general, lo que hace Alberto está bien, que es decir, yo voy a hacer esto, esto y esto, con el fondo voy a hacer esto, con el pago de la deuda hago esto, tengo tales prioridades, he hecho tales cosas. Una discusión así, porque si te metes con el peronómetro y todo eso, me parece, primero, que interpelas un número relativamente reducido de personas, segundo, que el peronismo tiene un exceso de significados posibles, o sea, viste que vos podés traducir cualquier cosa. Entonces, que la gente nos interesa, vamos a hacer un gobierno peronista, flaco, ¿y qué va a pasar con la luz? ¿Y qué pasa con la? Entonces dice, especificar las tarifas. Bueno, eso por ahí lo tenés que explicar un poco más, tenés que bajar un poco a tierra, tenés que decir, que alguien te diga cuánto vas a pagar vos, que gastás, no sé, X kilovatts por mes, que yo. Pero a mí me parece que eso es lo que se entiende y lo que se busca, que es una forma de propuesta que incluya 2 o 3, como decir, metas o lo que se llama idea fuerza, decir, bueno, el consumo tiene que crecer, si no hay crecimiento no hay desarrollo, si no hay crecimiento no hay posibilidad de pagar la deuda, cosa que por otra parte vale la pena decir, la Baña también dijo, y dice, ¿no? La Baña también dice, cada uno le cree, no le cree, lo toma, tiene énfasis. Pero la Baña lo dice, o sea, ese planteo está. Yo creo que ese es el planteo con el que tenés que llegar. De cualquier modo, viste, el diseño de una campaña nacional es medio diabólico. Tenés que pensar en cada lugar, cómo lo vas haciendo. Para mí, Alberto Fernández está innovando con un par de cosas que si yo tuviera que decir algo desde mi casa, o de acá, prácticamente mi casa, yo creo que está muy expuesto a los medios en una decisión que es buena, después de, digamos, la actitud distante y reluctante que tuvo Cristina históricamente, pero que en algún momento va a estar demasiado expuesto. No puede ser que, viste, la Argentina tiene un sistema de medios en el cual hay 814.000 radios en buena hora y tendría que haber 1.412.000 que tienen posiciones distintas, que están segmentadas por audiencia. ¿Cuántos reportajes puede dar un candidato a presidente sin que te, aparte, decir una boludez? Sí, claro, sin que te pegue una zancadilla el más amigo, el más neutral, el más distraído, el más frívolo o el que quiera hacerlo? O sea, me parece muy difícil, te repetí mucho, y también en un momento podés saturar. Ahí hay que promediar, claro, la necesidad de instalar al candidato, que no es tan conocido como nosotros creemos, que tiene que demostrar. Y yo creo que en eso, dentro de todo, se está, inclusive leyendo las críticas que recibe, se está mostrando bien, pues se muestra discutidor, pero con presencia, dialoga, no esconde, dice, responde a algunas críticas que le van surgiendo en el camino. Yo, si lo viera afuera, le diría, bueno, hacete una agenda y habla 3 veces por semana, yo qué sé, ¿viste? Nada más, claro. Inclusive aceptá hablar con Corea del Sur, con Corea del Norte, con Corea del Centro, con Estados Unidos. Claro, no sé, sí. ¿viste? Con la UNICEF, no sé, con los espacios políticos que se te ocurran. Pero dosifica un poco. Me parece a mí, insisto, una mirada un poco epidérmica. Preguntan, bueno, algunas preguntas, no sé si tenemos tiempo de desarrollarlas ahora, pero las quiero plantear por la interna en el PRO. Con, bueno, lo que pasó con Monzó, bueno, preguntan eso... Con Carrió, Massot y Monzó, ese triángulo que se pelearon fuerte, ¿no? Sí, muy rápido, porque estamos... Pero... Y esto va a seguir. Impresión que me da, la ganó, o sea, están discutiendo un partido que ya se jugó, o sea, viste, o sea, son como, no sé, el equipo que se fue al descenso, viste, el equipo que perdió la final y sigue discutiendo. Tigre. Casualmente. Claro, no, por eso perdió. Es decir, ¿qué me parece? Bueno, que son políticos interesantes los que quedaron afuera, pero están derrotados, están discutiendo. Inclusive yo creo que me parece saludable esa discusión, en el sentido que me parece que tiene un grado de sinceridad alto, pero ineficaz también. Carrió ganó, ellos perdieron y bueno. Le mandamos un saludo. Chao.